Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Aula Moral. Hoy tenemos con nosotros a Juan Pérez Rubín Feix, que va a hablar de meteorología extrema, las campañas antárticas de Luis Aldaz desde 1959 hasta 1965. Juan Pérez Rubín es doctor en oceanografía biológica, es científico titular del Centro Oceanográfico de Málaga, del Instituto Español de Oceanografía, y trabaja principalmente en dos campos: oceanografía biológica e historia de la ciencia española. Yo estoy bastante agradecido que esté hoy con nosotros, por dedicarnos el tiempo esta tarde, pero luego también por haberse fijado en la figura de un meteorólogo, de un antiguo compañero. Aparte, es un colaborador habitual, podemos decir colaborador habitual con la revista, con el boletín oficial de la AME, Tiempo y Clima, donde ha publicado ya varios trabajos. En el 2021, dos artículos en solitario, dos entregas sobre el meteorólogo Luis Aldaz, otro trabajo también en solitario sobre meteorología y geografía física del mar en la Marina Española del siglo XIX, que lo publicamos en 2015. Y luego, en colaboración con José María Sánchez Laule y Joan Arús, dos compañeros también de la AME, otro artículo sobre las trombas marinas de San Feliu de Guíxols del año 65 y de Málaga en el 71, entre las más mediáticas del siglo XX. Esta tarde yo creo que el coloquio pues, puede ser bastante interesante, porque ya veo que están entrando como asistentes pues, compañeros de AEMET, unos ya jubilados, otros en activo, y que además son veteranos de las expediciones antárticas. Entonces, antes de darle ya la palabra a Juan, recordaros como siempre que las charlas estas las grabamos, las colgamos posteriormente en el canal de YouTube. Entonces, que si alguien en algún momento, bueno, luego cuando lleguemos a las preguntas o al coloquio, enciende la cámara, pues que sepa que se va a quedar grabado, y si activa la cámara, pues nos está dando su consentimiento a la difusión pública. Y como siempre, las preguntas pues las haremos cuando Juan haya terminado su intervención, y si las queréis ir adelantando por el chat, pues ya las iremos viendo y tomando buena nota. Y ya sin más, le cedo la palabra a Juan, insistiendo y reiterando el agradecimiento por estar hoy aquí con nosotros y por la atención que ha dedicado a la figura de un compañero. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí, delante de las pantallas. Os agradezco la invitación al aula Francisco Morán. Y pues esto, en el título está centrado en las campañas antárticas de Luis Aldaz, que en mi opinión sigue siendo un gran desconocido en España. Simplemente se le suele reconocer como pionero. Se recuerda que hay un monte que lleva su nombre, la Antártida, y muy poco más. Perdón. Ahí va. Aquí un breve resumen con la pregunta de ¿quién fue Luis Aldaz? Bueno, pues Luis José Aldaz y Santa, nacido en Madrid en 1925 y fallecido en Nuevo México en el año... Juan, Dime. Disculpa, Juan, disculpa, no se ve la presentación, no la estás compartiendo. Ah, vale. Y disculpa la interrupción. No, es importante. ¿Ahora se ven? Todavía no, de momento no, yo por lo menos no. ¿Le has dado a compartir arriba? Sí, estoy con el Chrome. Y los tres puntos estos de abajo. Sí, la tenía abierta con estos puntos. Bueno, vamos a abrirla otra vez. Me ha extrañado porque yo la tenía abierta ya preparada, ¿eh? Sí, no pasa nada, las cosas del directo. Bueno. Hay que meterla dentro de la aplicación de Teams, dando a la flechita hacia arriba que aparece ahí. Sí, voy a quitarla. Sí, pero voy a quitarla. Pero si la veías antes es que estaba compartida, ¿no? Sí, lo que pasa es que luego hemos compartido el telón y te quita la tuya. El último que llega quita la tuya. Tienes que volver a hacer todo el proceso. Pues
Ahora. Bueno. Ahora hay que minimizar. Vamos a ver. En teoría ahora... En teoría ahora deberíais verla, ¿no? No se ve, no se ve. Si quieres te la paso yo y me vas Sí, diciendo mejor. Para adelante y hacia atrás es lo mejor. Venga, vamos a ver. Sí, mejor. Pues, vale. Las cosas del directo y no pasa nada. Vale, pues nada, muy bien. Vamos a ver. No, este no es. Espera, a ver, es en las descargas. Aquí. Ahora. Bien, ahora está. ¿Lo veis? Yo no la veo. Entonces se ve el menú de tu ordenador, todavía no se ve la presentación. Pero aquí pone compartir, espera un momento. Vale. Vaya, por Dios. Vamos a ver. Pues estamos apañados. Mira, yo la tenía preparada en el lector de PDF. Venga, a ver, pues si no, a través de eso sí. ¿Sabes? O sea, vamos a ver. A mí no me lo coge tampoco. Sí. Puedo pasar yo, a ver, lo único que no se vería tan grande. Claro, es que nos liamos un poco. Lo mejor es que lo pase directamente. Sí, ya está, vamos a ver. Esto es... Sí, pero Bueno. aunque se vea el marco del PC tampoco pasaría nada. Sí, ahora vamos a ver. Aquí. Compartir. ¿Por qué no lo ha cogido? Ah, ya sé por qué no. A mí porque he quitado la cámara. Por eso era. Ahora sí llega ya. Ya llega, sí. Ya se ve bien, ¿eh? Ya se ve bien. ¿La estáis viendo pantalla completa? Sí. Sí, ¿no? ¿Puedes dar a lo de los 3 puntitos ahí arriba? Perfecto. Ahora está perfecto ya. Ahora sí, ¿no? Perfecto, sí. Ahora sí se veis. Sí, bien. Sí. Bien, perfecto, sí. Vale, pues esto, decía que una primera introducción, ¿quién fue Luis Aldaz? Pues Luis José Aldaz y Santa nació en Madrid en 1925, falleció en Nuevo México en el año 2019, fue un licenciado en Ciencias Exactas y doctor tardío en Meteorología. A sus 34 años fue el primer español investigador en la Antártida y durante el periodo 59-65 fue el responsable científico en 2 estaciones norteamericanas. Sobre sus investigaciones atmosféricas publicó al menos 6 artículos en prestigiosas revistas internacionales que he conseguido encontrar. Esto no descarta que haya más artículos en otras publicaciones, y sus colegas estadounidenses mantuvieron su memoria bautizando un monte en la Antártida con su apellido y un asteroide. En las publicaciones suyas contemporáneas, entre los años 63 y 64, ya se le reconocía el mérito de ser el primer investigador español en invernar en el polo sur geográfico. Actualmente es un desconocido en nuestro país, donde las publicaciones del siglo XXI generalmente se limitan a citarle como pionero de la meteorología polar, con la excepción de un artículo muy interesante desde la óptica filatélica, escrito por Barranco en el año 2009, en el que este autor aporta datos biográficos y fotografías suyas. A la derecha, arriba, la familia Aldaz en su domicilio de Madrid en los años 50. Luis Aldaz es el que tiene gafas a la izquierda, imagen cedida por su sobrina Elvira, y en la imagen de abajo un sobre matasellado en la Antártida, dirigido por Luis Aldaz a su familia, y la pequeña firma de Luis aparece arriba del logo
de la estación americana. Este sobre es de la colección particular del autor que he citado, Barranco. Un resumen de su carrera profesional a nivel global, pues aparte de que vivió unos 40 meses en la Antártida entre noviembre del año 1959 y 1965 como jefe científico, comenzó su carrera en España, en el Instituto Nacional de Meteorología, en 2 periodos de su vida. Inicialmente en Madrid, en 1945, cuando tenía 20 años y consiguió en su oposición la plaza de ayudante de meteorología, y años después, cuando en otra oposición alcanzó la escala facultativa. Volvió al final de su vida laboral a España, desde el año 79, trabajó en Badajoz, Valladolid, particularmente en esta provincia. Lideraba un proyecto internacional con la participación de una decena de países para estudiar o explorar la posibilidad de generar lluvia artificial. Participaron más de un centenar de expertos con avanzados equipos técnicos y en el programa de la clave de Luis Balbín de Radio Televisión Española de 1980 le dedicó ese programa a estas investigaciones. Publicó en España en estos años finales de su carrera 2 artículos con su colega doctor Ballester sobre tratamientos estadísticos del régimen pluviométrico y en relación a la clasificación de periodos lluviosos según las bandas de los pluviógrafos. También en solitario un par de textos divulgativos titulados Observando el tiempo desde el espacio y La meteorología y la economía. Finalmente, en 1983 finaliza y defiende su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, titulada Aplicación del concepto de interacción de escalas temporales al fenómeno de las sequías extremas en el nordeste del Brasil. Teniendo su jubilación cercana, solicitó en noviembre de ese año su excedencia del meteorológico y regresó a Estados Unidos. En el extranjero vivió varias décadas en diferentes países americanos, particularmente en Estados Unidos, donde se casó, tuvo 2 hijos y falleció a sus 94 años. Como experto de la Organización Meteorológica Mundial, trabajó en Brasil, en la República Dominicana y luego, posteriormente, en diferentes estados de Norteamérica como Puerto Rico, Illinois, Massachusetts, Nuevo Hampshire y en Nuevo México. Como una introducción del periodo histórico en el que desarrolló sus investigaciones antárticas Aldaz y el interés que en esas décadas tenía el sexto continente en España, pues podemos destacar 4 o 5 hitos, comenzando en 1953 con el médico Oriol Doménech, contratado por la Marina Argentina, que se convirtió en el pionero español invernante en la península antártica, concretamente en la base Cámara, que está a unos 3.000 kilómetros del polo sur geográfico, donde invernó años después Aldaz, aunque no consta que este médico realizara ninguna investigación científica antártica. Muy interesante también el año 1956 en Barcelona, cuando en esta ciudad se desarrolló la multitudinaria reunión del Año Geofísico Internacional con delegados de 50 países. Al año siguiente estaba previsto que 11 o 12 naciones establecieran sus bases en la Antártida y en una publicación de la UNESCO del año 57 se contemplaba la posibilidad de que quizá España también enviara investigadores. En el mapa de la Antártida, color marrón de la izquierda, obtenido de esa publicación de la UNESCO del 57, vemos entre las banderas, en la leyenda abajo, el nombre de España. He añadido a esa imagen original el recuadro de arriba de la isla de Pedro I, que es donde teóricamente ahí España debía elegir la ubicación de su base, y también el monte Aldaz, con un triángulo al sur de la isla de Pedro I, al suroeste,
la estación Byrd americana con un círculo, es donde estuvo por primera vez Luis Aldaz, su primera campaña antártica, y ya en el Polo Sur, en el centro, como ya he dicho, a 3.000 kilómetros de la península antártica, en la estación Amundsen Scott, donde también estuvo Aldaz en las dos últimas campañas. También otro importante pionero español fue Manuel Puigcerver, que en el año 61 fue director científico y meteorólogo en la base antártica chilena González Videla. En el mapa de la península de la derecha vemos en un recuadro arriba a la derecha la ubicación de la estación Argentina Cámara y en el punto azul la estación chilena González Videla. Sus investigaciones en la Antártida comenzaron en el año 59, cuando Estados Unidos puso en marcha un nuevo programa meteorológico en sus 4 estaciones científicas de la época. Ese programa fue divulgado poco después por Aldaz en una conferencia en la Real Sociedad Geográfica de Madrid y se acabó publicando en el año 1964. Allí detallaba Aldaz que ese programa antártico americano incluía secciones de meteorología, física de la alta atmósfera, estudios especiales, CO2, ozono, partículas radiactivas, glaciología, sismología, cartografía, geodesia, geología, biología y oceanografía. Como hemos comentado antes, durante los años 59 a 65 fue el responsable científico durante 3 campañas en 2 estaciones norteamericanas, en la Byrd del año 59-60, muy importante, su filiación meteorológica la oficial era española en esa primera campaña, y luego en la estación norteamericana del Polo Sur, y ya en estas 2 últimas campañas como perteneciente al Servicio Meteorológico estadounidense, que se desarrollaron en los años 61-62 y 64-65. En cada campaña, el número de investigadores bajo su dirección ascendía generalmente a unos 10 científicos. La mitad eran colegas meteorólogos y los restantes investigadores especializados en diferentes campos. A la derecha vemos la estación Byrd con Luis Aldaz, el primero que aparece con gafas, y en la parte inferior 2 imágenes en color de la época. La de la derecha vemos a un expedicionario asomándose al exterior y en el croquis de abajo, como podemos comprobar, que durante el invierno en estas estaciones toda la vida se desarrollaba por debajo de la nieve, del hielo. No eran estaciones terrestres. Y en la imagen de la izquierda inferior vemos la última campaña en la que estuvo en la estación Amundsen, año 65, con una portada del informe oficial del programa antártico americano, y a la derecha la foto del grupo invernante, encabezada arriba por los jefes el militar y científico Aldaz con la mascota de aquella campaña. Bueno, pues su vida en la Antártida durante aproximadamente los 40 meses que estuvo. He copiado algunas frases personales de él en la que describe la situación. Y bueno, hay que tener en cuenta que la duración de cada expedición en la que asistió duraba unos 14 o 15 meses, 9 de los cuales permanecía en personal en sus refugios subterráneos, viviendo en total aislamiento del exterior. En palabras del propio Aldaz, leo: en febrero despega el último avión y quedamos 22 hombres bajo la nieve, sometidos a un amplísimo rango de temperaturas, aumentando bruscamente desde unos menos 90 bajo cero en el exterior, 35 centígrados en los corredores subterráneos y más 20 en los barracones, gracias a estufas de aceite. La tediosa rutina se rompía radicalmente el 21 de junio, cuando el sol alcanza la altitud norte máxima y ya podían salir todos los días afuera y revisar los instrumentos meteorológicos. Todos ansiaban la llegada de esa fecha también por ser la fiesta nacional antártica, con grandes comilonas e intercambios de mensaje entre las estaciones. La llegada del primer avión con su carga de correo, alimentos frescos y nuevas caras produce la consiguiente alegría y desorden en la vida de la estación. Las condiciones extremas en la estación del Polo Sur geográfico
ubicada a una altura de 2.800 metros, con unas temperaturas medias anuales en aquellos años en el exterior de menos 49 y las veraniegas, entre comillas, durante diciembre-febrero de menos 32, son increíbles. Trabajaban al exterior en durísimas condiciones, normalmente con un viento de 30 km/h y a menos 50 grados. Según escribió, el aliento en esas condiciones extremas se hiela después de exhalado con un ruido muy característico y se contraen los empastes metálicos en los dientes y pueden caerse. Hay que tener en cuenta como problema agravante que por ahorro energético las duchas solo estaban permitidas cada 10 días. A la derecha presentamos una selección de imágenes obtenidas de bases de datos norteamericanas. Arriba el programa de la estación BER del año 60 con la publicación oficial estadounidense en la que se indica claramente que la jefatura de científica era del meteorólogo español. En la imagen media está Luis Aldaz en el año 59, en el que ha añadido el logo de la expedición aquella, y abajo Aldaz en el proceso de seguimiento de los globos sonda. Sus investigaciones, según sus palabras, en el año 1964, sus inquietudes, las dividía principalmente en estos 4 puntos. El océano, bueno, sus investigaciones son la del programa norteamericano, supongo. En primer lugar, el ozono y las partículas radiactivas en la atmósfera. Decía que estaban siendo estudiadas intensivamente ya en aquellos años, tanto en sus valores en superficie como en su distribución vertical, y ambas se utilizaban como indicadores de la circulación general atmosférica, ya que son propiedades casi conservativas de la masa de aire en la que están dispersas. En segundo lugar, las descripciones sobre el fenómeno meteorológico denominado colapso del vórtice polar, que en sus palabras decía: aunque reflejado pálidamente en la superficie, este vórtice o ciclón se forma durante la noche invernal como consecuencia de la continua radiación de la atmósfera polar al espacio. Con la llegada del Sol, un calentamiento de las capas superiores ocurre y con él la energía potencial acumulada se convierte en energía cinética del aire, dando lugar a corrientes de chorro con velocidades de 300 km/h. También muy importante la compilación de datos meteorológicos recogidos entre todas las estaciones ha producido ya en aquellos años una interesante climatología antártica, donde, por ejemplo, se había registrado la mínima temperatura de la Tierra de menos 88 en una base soviética. Sus trabajos de campo incluyeron la recogida de muestras superficiales de nieve y profundas del estrato de firn próximo al hielo glacial. A la derecha, imágenes de publicaciones norteamericanas con la estación meteorológica de la Marina de Guerra Americana, con el buque Viento del Este, que ya había sido pionero en el estudio de la meteorología ártica desde que en 1952 se liberaron globos sondas estratosféricos en su cubierta. Sus publicaciones antárticas, al menos las que he encontrado, las 6, ya he dicho antes que puede haber publicado más artículos en otras revistas que no he localizado, significativamente están excluidas de la bibliografía meteorológica española de Huerta López, muy exhaustiva a todo lo publicado en español, pero en este caso omite por desconocimiento todas estas publicadas en importantes revistas internacionales. En la década de 1950 trabajaba nuestro pionero en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, y desde allí viaja a Europa y acude a congresos e imparte conferencias meteorológicas, al menos en Oslo y en Bruselas, desde 1963. Publicó en estas
prestigiosas revistas de la derecha en investigaciones atmosféricas sobre la Antártida, 5 y una sobre Nuevo México. La mitad de esos artículos están firmados en solitario sobre el ozono y la radioactividad superficiales durante los años 65, 67 y 69. Y las restantes en coautoría con otros 3 colegas pertenecientes a su propio departamento universitario en Albuquerque y a la Universidad de Bruselas. Las especialidades de esos artículos en coautoría fueron en relación a la ratio de los isótopos de oxígeno en la Antártida y sobre las mediciones de ozono registradas en Albuquerque, a más de 1.500 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. A la derecha están los títulos y las autorías de estas publicaciones. Como epílogo, podemos afirmar que Luis Aldaz vivió en una época de gran interés para el avance de la meteorología, tanto en España como en el extranjero, caracterizada por profundos cambios científico-técnicos y metodológicos que permitieron, gracias al impulso con la colaboración internacional para fines pacíficos, como se hacía como se expresaba claramente en la época con esas palabras, entrecomilladas, para ampliar sucesivamente las investigaciones a escala regional, continental y global. Esas 2 últimas etapas, gracias a proyectos desarrollados durante los años 66 y 77 en el hemisferio sur, en las que no participó ya Luis Aldaz, que consistían en la liberación de globos piloto para conocer principalmente los vientos, pues flotan a diferentes altitudes o niveles de densidad constante, junto con la implementación de estaciones meteorológicas automáticas y la utilización de satélites meteorológicos. Estos sí, el uso de satélites meteorológicos fueron decisivos para los estudios liderados por Aldaz en Brasil, cuando se demostró por primera vez la utilidad de impulsar las investigaciones tropicales al sur del Ecuador, aumentando la necesaria colaboración internacional con otros países. Las publicaciones internacionales de Luis Aldaz sobre meteorología polar que hemos visto antes, del periodo 65-69, según he podido comprobar, siguen siendo citadas en el siglo XXI, tanto en las revistas científicas especializadas como en libros académicos sobre el cambio climático, el ozono atmosférico y los registros climáticos en las capas de hielo polar. En 1968, su amigo y colega meteorólogo Saura ya concretaba que su especialidad científica hasta ese año destacaba él especialmente en la física de nubes y precipitaciones y en los estudios sobre el ozono de la capa de aire inmediato a la superficie, donde es una autoridad mundialmente conocida. A la derecha, una fotografía de Luis Aldaz en la estación Bier, en la primera campaña, recogiendo la correspondencia, y abajo un sector de un sobre que le enviaron desde Estados Unidos a la estación del Polo Sur en el año 62. Este sector del sobre, es de la colección particular del hijo de Luis Aldaz, del hijo de Luis Aldaz. Y bueno, para terminar, en las 2 publicaciones, los 2 capítulos en los que me he extendido bastante más que en esta breve charla sobre Luis Aldaz, se han publicado en la revista Tiempo y Clima, y quiero aprovechar para agradecer a las diferentes personas que durante los últimos meses me ayudaron a cubrir diferentes lagunas de información sobre variados aspectos de su vida y de su obra, por orden cronológico a 2 sobrinas y su hijo, a Natalia, Elvira y Gabriel, y también a los meteorólogos y amigos José María Sánchez Laue y Manuel Palomares, y también al investigador en filatelia polar Javier Barranco. Me gustaría aprovechar esta intervención para intentar que desde la asociación vuestra consiguierais o impulsarais también que el Servicio Filatélico Español dedicara una de sus emisiones a la figura del pionero español Luis Aldaz,
como esta que le dedicaron los franceses hace años a un pionero antártico, un meteorólogo francés, y muchos otros países han dedicado bastantes sellos, porque es una forma de inmortalizar, ¿no?, a los pioneros, a los pocos pioneros que tenemos de estas décadas de hace medio siglo, más de medio siglo, y podamos contribuir a la divulgación